Me voy a presentar, yo soy Fernando de la Rosa, llevo en esto del mundo digital desde el año 99, casi lo mismo que el señor que tengo al lado, que encima además nos llamamos los dos Fernando. Y nada, como nos gusta compartir y reflexionar juntos, pues decidimos montar esto. La última conversación que tuvimos, tenemos varias conversaciones pendientes, una de ellas fue, ¿qué es esto? Que se le llama data driven o driven, dependiendo del tipo de inglés que tengas. Y por eso nos hemos juntado. Entonces, la dinámica que vamos a hacer es muy simple. Yo he preparado una presentación de 20 minutos, ¿sí? Fernando ha preparado otra presentación de 20 minutos y luego tenemos 20 minutos para las preguntas y las cosas que queráis poner encima de la mesa. Si no hacéis preguntas, pues le va a tocar a Ana, básicamente, o a Silvia, o no sé, una de mis virtudes está en preguntar a la gente que no pregunta. Entonces, dicho esto, igual estaría bien. Yo soy Fernando de Fox Eyes y este señor que tengo justo a mi lado, no sé dónde lo tendréis vosotros, es Fernando Polo. Fernando, te presentas y luego me Yo soy devuelves la Fernando palabra y Polo, te devuelvo la palabra. Y yo soy Fernando Polo, trabajo en Good Rebels, que es una empresa que trabaja en el ámbito del marketing digital. Y hay gente, en esta empresa hay gente que sabe de datos, hay otros que no sabemos, pero yo siempre me excuso diciendo, yo estudié estadística en la carrera y durante mucho tiempo en las entrevistas de trabajo le preguntaba a la gente si sabías diferenciar entre media, moda y mediana. Y dejé de hacer la pregunta, porque es complicado. La respuesta a esa pregunta es complicada. Entonces, siempre me he quedado un poco con la idea de que merece la pena reflexionar sobre los datos porque son importantes y me alegra que Fernando me haya propuesto e invitado y liado para hacer esta reflexión. Así que, venga, Fernando, empezamos. Titonet, a lo mejor a Tito y Abladías nos tenemos que en algún momento decir, oye, Fernando, o Titonet, Fernando, Abladías. Vale. Entonces, Vamos. Habladías, aunque se ha puesto Fox Eyes, él es de Good Rebels, yo soy de Fox Eyes, no pasa nada. Dicho esto, vamos a por ello. ¿Vale? Yo he preparado una pequeña presentación, ¿sí? Para poder hablar, qué es esto de data driven, no sé cómo queréis llamarle. Si yo os hago esta pregunta, tenemos un chat, entiendo que ya todos tenemos el máster de Zoom, con lo cual, más que preguntarle solo a Ana Guas, que la tengo aquí, o a Silvia, pues va a ser que si yo os digo qué es data driven, ¿me podéis poner vuestras definiciones en el chat? ¿Qué es para vosotros? ¿Qué es lo que habéis leído? Porque entiendo que si os habéis apuntado esto es porque algo habéis leído, algo os ha sonado interesante. ¿Sí? Enrique, Olga, Luis, Chema, no sé. ¿Qué es para vosotros esto de data driven? Que últimamente se ha puesto tan de moda y que todo el mundo está hablando de ello. Todo el mundo, me refiero en este micromundo del mundo digital. De repente, ahora las compañías están orientadas a los datos y esto se ha vuelto súper interesante. Muy bien, me gusta, Luis, gracias. Gestión en base a KPIs, esto está bien. Los datos como base de la toma de decisiones, son compañías que basan sus decisiones, el análisis de datos para tomar decisiones en marketing, ventas, más data driven, menos gut feeling, ¿vale? Crear estrategias o tomar decisiones, gestionar basándose en datos. Vale, hombre, si lo tenéis bastante claro, ¿sí? No sé por qué os habéis apuntado, ¿sí? Los datos son como el santo grial. Nuria, ¿te has pasado? Sí, yo creo que es aquí cuando entonces nos empezamos a liar todos. Es una cultura, ¿vale? No es el dato. ¿Qué es entonces, si no es el dato? Porque quería hacer un curso con vosotros y no teníais nada. Bueno, está bien. Tenemos dos cursos, uno de Data Driven, que es la síntesis de muchas de las cosas que vais a ver hoy, y otro que se llama Data Literacy, que entiendo que todos tenéis la habilidad para saber leer, trabajar y comunicaros a través de los datos. Pero de esto hablaremos poco hoy. Entonces, para situar, creo que aquí hay un cierto lío, ¿sí? Y es lo siguiente, en verdad, desde siempre las empresas han estado orientadas por KPIs, ¿sí? Desde los años 50 que se creó la función del management por objetivos, esto creo que esto ha sido el día a día de todas las empresas. No conozco ninguna empresa que no tengan
esta orientación. Lo que creo que aquí, de las cosas que habéis dicho, hay dos cosas que me parecen interesantes. Una empresa data-driven tiene que ver con que está dirigida, decidida y acelerada. Son tres componentes. Dirigida es que nos da una visión. El día que tienes datos de tu actividad, cambias cosas y si los datos son los correctos, te amplían la visión que tienes del negocio. Cuando digo que los datos deciden, es que no dan pie a mucha interpretación. Confiamos todos que ese es el dato correcto y que gracias a un proceso de construcción de confianza nos permite tomar decisiones o que se deciden automáticamente. Y el tercer elemento, que es el más actual, ¿sí? Porque desde siempre los datos han ayudado a las empresas a construir la visión y a construir la confianza, pero el componente nuevo que incorpora un elemento tecnológico tiene que ver con la aceleración. Los datos nos permiten tomar decisiones de forma más rápida, ¿sí? Ya sea nosotros o ya sea de cualquier empresa. En general, cuando hablamos de este tema, seguro que todo el mundo va a poner un ejemplo de Netflix. Yo no quiero poner ningún tipo de ejemplo de Netflix, ¿sí? No toca hablar de Netflix, ¿sí? Toca hablar de cualquier tipo de empresa. En verdad, desde el inicio del mundo del management, ¿sí? El señor Drucker dijo que tú no puedes gestionar si no mides. Y todos los que queráis profundizar en alineamiento de objetivos, ostras, la metodología de alineamiento de objetivos de Drucker es más que útil. Pero dejar que os cuente una pequeña batalla que me va a ayudar a situar y quitarnos este estigma de que solo las empresas data-driven, que son las que tienen tecnología y que van aceleradas por los datos, son tecnológicas y que para eso necesitamos mucha tecnología. Y para eso me voy a remontar al año 2005, donde conocí la primera empresa data-driven de mi carrera profesional. Era un parque de atracciones. No diré el nombre por temas de compliance y confidencialidad. Y ahora os explicaré por qué creo que era la primera empresa data orientada y acelerada y con confianza en los datos. Era una empresa que a las 10 de la mañana los directivos recibían un mensaje diciendo la fecha, las ventas estimadas del día de hoy, cuál es la porcentaje de previsión respecto a la semana, cómo van respecto al trimestre, cómo van respecto al año y cuál es el canal de adquisición de clientes que estaba mejorando o bajando. Esto a las 10 de la mañana en el año 2005 hablo de un SMS. Lo que ocurría acto seguido es a las 10:05 todo el mundo en el momento del café se ponían a hablar de los datos, de cómo había ido la entrada, de las consecuencias que tenía esto, de si íbamos en línea con el budget y de que, ostras, es que el canal inglés estaba bajando y que, claro, cómo teníamos que activar algún tipo de campaña, pero probablemente ahora que el tour operador no sé qué va a ponerse las pilas, esto va a cambiar. Toda la compañía a la hora del café hablaba de un dato que daba el pulso de la organización. A partir de ahí, a las 11 siempre había una reunión que directamente se enviaba un mail con las posibles acciones que la empresa podía tomar para mejorar las activaciones de los canales que estaban crujiendo y la previsión de cosas que podían ocurrir. Esto hablamos del año 2005, ¿sí? Y entonces la pregunta aquí es simple. ¿Cómo lo hacían? ¿Esto requiere mucha tecnología? ¿Esto es mucho Big Data? ¿Esto requiere mucho Machine Learning? Porque en verdad una empresa que funciona así creo que cumple los requisitos que hemos hablado de que tenían una visión, todo el mundo estaba muy alineado y que se aceleraban las tomas de decisiones debido a una serie de datos. Entonces, os voy a romper un poco la magia, os voy a explicar cómo lo hacían y era una cosa muy simple. Las 2 primeras horas, ¿sí? Determinaban un patrón del número de visitantes con más o menos 5% de efectividad, de fiabilidad, de estadística, y no solo eso, sino que tenían una estimación dependiendo del tipo de canal, del tipo de gasto que iban a hacer los visitantes. ¿Cómo sacaban el tipo de visitantes que entraban? Muy fácil. Pues había unos chavales en prácticas que entraban,
¿sí? Que se ponían a hacer encuestas a la entrada y que sintetizaban todo, ¿sí? Y gracias a las 2 primeras horas y a las encuestas que hacían, lo rellenaban en un formulario, le llegaba esto al responsable de investigación de mercados y enviaba ese mensajito que habéis visto. ¿Cómo construían la cultura del dato? Pues todo el mundo tenía en la cabeza el dato de la entrada. No si la facturación, no si los objetivos, tenían el dato de la entrada y el porcentaje de lo bien o mal que vamos. En verdad, nadie te ha dicho si la previsión era sobre volumen de facturación o de visitas. Había un indicador agregado que te decía si vamos por encima o por debajo. ¿Y cómo tomaban las decisiones? Muy simple. Pues acumulaban todo el listado de acciones que en general desde marketing y ventas se estaban realizando, el histórico se quedaba guardado, guardaban las que funcionaban y las que no, y dependiendo de los datos del inicio, desde investigación de mercados, se enviaba un email. Es decir, creo que esto nos ayuda a sintetizar claramente de qué va esto. Una empresa alineada, orientada, impulsada por los datos, tiene que tener como 3 elementos básicos. Uno, ¿cuál es la visión? ¿Sí? ¿Cuál es el dato que te ayuda a entender cómo va el negocio? Si solo puedes decir un dato, ¿qué dirás? ¿Facturación? ¿Qué dirás? ¿Clientes? ¿Qué dirás? Si hay un dato que está directamente correlacionado con el indicador con la evolución del negocio, que no tiene por qué ser facturación. Entonces, hay datos que alinean a todo el mundo. Una de las cosas que nos ocurren, bueno, la segunda es, hay una mentalidad, es que toda la organización conoce ese dato, toda la organización interpreta de la misma manera el dato. Y la tercera es que, en este caso, había un tipo que se llamaba Ángel, que se le ocurrió montar este sistema. Ángel era un tipo talentoso que montó un modelo matemático que preveía las 2 primeras horas de entrada, se buscó chavales de la universidad para hacer encuestas y él mismo era el encargado de estar ahí a las 10 de la mañana para enviar el mensajito. No requería de mucha tecnología. Hablamos del año 2002. Entonces creo que esto a mí me ayuda. Me ayuda porque cuando hablamos de la visión, un parque de atracciones, entiendo que todos conocéis algún parque de atracciones. ¿Cuál es el proceso crítico del negocio? ¿Es construir nuevas atracciones? No. En verdad, un parque de atracciones tú lo montas, ¿sí? Sabes que más o menos la experiencia puede ser buena o muy buena, ¿sí? Y básicamente el único proceso crítico está en cómo lleno de gente ese espacio. Ese es el proceso crítico, es el tráfico dirigido en un modelo que se le llama modelo de cebolla, de gente local, gente cercana, gente más lejana. Esos son los que... Y a partir de ahí hay una serie de canales de adquisición. Pero el proceso crítico es llevar tráfico a la entrada del parque y que entren. Porque a partir de ahí ya está todo muy mecanizado, las operaciones funcionan de una manera y hay un proceso a lo largo del tiempo. Cada X tiempo se mira la satisfacción y se evalúa la necesidad de incorporar un nuevo espacio, una nueva atracción. Chimpún. Pero el proceso crítico es tráfico al parque. No hay otro. Con lo cual, ostras, si tú tienes alineado el indicador a ese proceso crítico, esto ayuda a todo el mundo. Segundo es, hay una métrica que alinea a toda la empresa. Esta mañana, es una anécdota reciente, estábamos en una reunión en un departamento de marketing y desde la parte de adquisición de clientes decían que estaban muy contentos porque habían conseguido rebajar el coste de adquisición de clientes. Pero desde fidelización estaban muy enfadados porque los clientes nuevos, ¿sí?, en verdad duraban mucho menos tiempo. El problema que tenían estos dos departamentos es que no habían definido de forma correcta qué es un cliente, porque para uno es alguien que compra €1, para otro es alguien que dura más de X tiempo. Entonces, que toda la empresa tenga claro cuál es la métrica que te ayuda a entender el negocio es complicado. Requiere de que le prestemos atención, requiere que hagamos mucho didactismo alrededor de cuál es el dato correcto. El tercer elemento tiene que ver con, ostras, la mentalidad de cómo confiamos que lo que me recomienda el sistema que me envían es que tengo que hacer esta acción o esta acción. Confío en la recomendación que me viene dada. Hay una mentalidad construida
¿sí? Que me ayuda a confiar en esas acciones porque sabe que el histórico es mejor que mi experiencia. Y esto es algo complejo, algo complicado en según qué organizaciones que tienen muchos niveles de jerarquía. Los datos y la experiencia retroalimentada son mucho más fiables que la experiencia de algún manager que entra con opiniones y no con datos. Hemos hablado de visión y de mentalidad. Esto al final depende mucho, pues en este caso, de un tipo que se llamaba Ángel. No pongo aquí su foto por temas de privacidad, porque no le he pedido permiso, no sé si se sentiría cómodo. Era una buena persona, pero básicamente se le ocurrió un modelo matemático para hacer esta previsión. Muy bien, esto era en el 2005. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si os pregunto qué ha cambiado desde 2005 hasta ahora, ¿qué me diríais? Por ejemplo, a ver quién eres tú. No tengo el nombre. Silvia. ¿Ha salido una Silvia? Los de Facebook se mueven. Hay más volumen de datos. Gracias, Ana. Y probablemente el componente que cambia del 2005 hasta ahora tiene que ver con no solo volumen de datos, sino tecnología. Vamos a entrar en este elemento y esto, pues la tecnología nos permite otras cosas, ¿sí? Hoy en día podemos guardar muchos más datos, podemos procesar y analizarlos. ¿Para qué utilizamos los datos? Pues como bien nos explicará luego Fernando, y así le hago algo de spoiler, los datos nos sirven para hacer agrupaciones o poner en orden, ¿sí? O para, si yo agrupo todos los datos de la entrada, me puede hacer esta predicción, ¿sí? Si yo pongo en orden, me puede hacer un listado de los clientes más interesantes. Tener más datos me ayuda si sé utilizarlos. Entonces yo creo que la primera cosa que nos ayudaría si incorporamos la tecnología es que nos permite una mayor velocidad de respuesta automática. Tú ves todo este sistema tan montado y tal y dices, ostras, esto debería estar conectado con los precios de la web. Si las visitas del día están muy mal, el precio automáticamente se baja, ¿sí? Si el parque está muy lleno, el precio sube, ¿sí? La velocidad de respuesta que nos dan según qué mecanismos de automatización es altísima. No solo cambiar los precios, sino que de repente este email que se recibía diciendo ahora tenemos que activar el canal inglés, probablemente hoy en día se puede automatizar, si sabes cómo. El problema de esta componente de automatización es que no es tan obvia. Si no tienes la mentalidad adecuada, cuesta. El otro día en un cliente montaron todo este tinglado de datos, montaron todo un montón de elementos de análisis para poder dar respuesta automática a su negocio. Y el negocio les dijo que dejaran de invertir en todos los productos y que solo invirtiera en uno. Ostras, tienes que confiar mucho en el modelo para asumir que la respuesta automática es la que tú te gustaría o la que va alineada. La segunda es lo que nos permitiría la tecnología es básicamente corregir desviaciones. Habéis pasado como muy por alto, nadie se ha quejado de decir más menos 5 de previsión del día. Más menos 5 de previsión puede ser mucho. ¿Sí? Hoy en día la precisión que te permiten los cálculos y los modelos, ¿sí? Es muchísimo más alta. En verdad, seguro que muchos lo que habéis pensado es que la gente gasta más o menos en el parque de atracciones dependiendo del tiempo. Si hace mucho calor, consumirán más. El modelo hay que enriquecerlo con la predicción del tiempo, ¿sí? Con lo cual, la tecnología nos permite dar una respuesta más rápida, nos permite tener una precisión más alta y luego, sobre todo, nos permite retroalimentar de forma más rápida y en ciclos más cortos. No voy a hablar de inteligencia artificial, me niego. ¿Sí? La gran mayoría de gente que habla de ese término no sabe lo que significa y ni siquiera lo utilizan en su empresa. ¿Sí? Lo que están haciendo hoy en día es construir una serie de fórmulas y ecuaciones que se le llaman algoritmos y que están muy alejados de ser inteligentes. Son agrupaciones. Entonces, creo sinceramente que
lo que se está haciendo en la actualidad con la tecnología que tenemos a nuestra disposición es retroalimentar. Si yo activo una campaña y la campaña llega a un momento en el cual no es rentable, me guardo el límite en el cual esa campaña deja de ser rentable. Eso no es inteligencia artificial. Eso es un algoritmo que te establece un límite de gasto. Chimpún. ¿Sí? Todo lo que no sea por ahí, nos equivocamos. ¿Sí? Entonces, la tecnología nos permite darle otra dimensión a todo esto y el orden es muy importante. ¿Sí? Entonces, para acabar de pulir cada uno de estos... Ah, mira. Espera un segundito. Sí. Para acabar de pulir, ¿sí? Creo que es importante entender en qué nivel se encuentra cada uno de vosotros. Sí, os había preparado un Mentimeter, pero creo que si no me voy a comer el tiempo de Fernando y me gustaría escucharle a él, porque de esto sabe bastante. No, go ahead, go ahead. No, tranquilo. Entonces, sí que me gustaría que una empresa data-driven, ¿sí? Está alineada por estos 4 grandes componentes. Visión, los datos me dan una visión más amplia, la mentalidad, el talento, la tecnología. Me falta el 5.º elemento que hablaré al final de todo, pero para poder confirmar, estaría guay que vosotros en vuestro papelito, en un papelito delante, me dijerais de 1 a 5 vuestra empresa en qué nivel estáis y luego me lo ponéis en el chat. Voy a hacer una pregunta muy rápida, es ¿cómo creéis que los datos ayudan a los procesos críticos del negocio? ¿Ayudan a estar a la gente informada en el momento preciso? ¿Ayudan a predecir y anticiparnos? ¿O nos prescriben la solución que deberíamos de tener? Dependiendo, si es 5 es que todo esto lo hacéis, si es 1 es que ni de broma. ¿Sí? Y me lo ponéis aquí directamente en el chat y así lo voy viendo. En visión, vuestra empresa, en el negocio en el que trabajáis, en el proyecto en el que trabajáis, los datos os ayudan en el proceso crítico a estar informados en el momento preciso, a predecir lo que va a ocurrir y a prescribir lo que tendríamos que hacer gracias a los datos. ¿Sí? Y ahora utilizáis el chat y yo lo voy viendo. 4, Ana, muy bien. ¿Nadie más se lanza? 3, mal, Casa Herrero y Cuchillo de Palo, 0, 2. La realidad es que en la actualidad la gran mayoría de datos son informativos y son justificativos. Nos ayudan a explicar el pasado, no nos ayudan a orientarnos hacia el futuro, no nos ayudan a anticiparnos a lo que va a ocurrir. Segundo elemento, a nivel de mentalidad. ¿En vuestro negocio el equipo conoce la métrica adecuada? ¿Todo el mundo pregunta lo mismo? ¿La gente tiene una métrica horizontal o vertical? Los de marketing de captación tenían una métrica vertical y no horizontal. ¿Sí? No sabían de lo que pasaba en el resto de la compañía. Ellos estaban enfocados solo en lo suyo, que es su business, su KPI. ¿Sí? ¿Tiene la gente una habilidad para entender y poder comunicarse a través de los datos? ¿Sí? En las reuniones se pregunta lo de ¿qué datos tienes tú para sostener esta decisión? ¿Sí? Y los datos puedes acceder en cualquier momento para consultar cualquier cosa que tengas del negocio. Ana, 2, gracias. 2, 2, 2, Silvia. Vale. Lo tercero, ¿tenemos talento? ¿Hay gente dentro de vuestra organización que sabe construir un modelo fiable estadístico de lo que va a ocurrir? ¿Sí? ¿Han sabido construir confianza en las decisiones automatizadas? ¿Sí? ¿Tenemos nosotros mismos un talento para poder comunicar y poder trabajar con datos? ¿Sí? Por ejemplo, yo entiendo que todos seríais capaces de descargar los datos de sueño de vuestra pulsera y cruzarlos con los gastos de la visa para correlacionar que cuanto menos duermes, más gastas. ¿Sí? Todos seríais capaces perfectamente de esto, ¿no? Esto es talento que sabe de data. ¿Sí? Entonces, si de esto no sabemos, pues tenemos un problemilla. Y el tercero es, tenemos la tecnología que nos permite retroalimentar de forma muy rápida y estar orientada y accesible a la toma de decisiones. Si la respuesta es no, o la respuesta es 1, 2, 3, 4 o 5. 1.
Genial. Mola porque la gran mayoría de gente va poniendo los datos y te das cuenta de que visión tenemos mucho y luego cuando nos toca la mentalidad, el talento, la tecnología, queda poco. El elemento que creo que es crítico para poder arrancar es tener algo que se llama la gobernanza y es tener a alguien dentro de la organización que se dedica a unas cositas. Y es qué dato tenemos que guardar y qué dato es un dato de calidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que el dato que me guardo sea legal? ¿Sí? Si yo me guardo un email vuestro, ¿sí? Está bien, os habéis apuntado a un webinar, pero esto no significa que luego os pueda spamear con todos los cursos que quiera. No debería de ser así. Debería de pediros vuestro consentimiento. ¿Sí? ¿Quién, quién se encarga de que esos datos queden bien guardados? En más de una empresa grande, ¿sí? No tiene nombres, pero los datos se envían con Excel de uno a otro, sin encriptar. Sí, ostras, esto o por WhatsApp. Asegurar la calidad de datos y mantenerlo esto activo para que sea accesible a todo el mundo y fijar una serie de reglas de acceso. ¿Quién puede acceder a ello? Entonces, si queremos ser una data driven company, tenemos que cumplir estos 5 requisitos. Tener la visión, tener una mentalidad de que todo el mundo conozca el dato, tener un talento que nos ayude a construir modelos basados en datos, utilizar la tecnología y montar un sistema para que esto se encargue a alguien. Chimpún. Hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Muy chulo. He intentado sintetizar en 20 minutos lo que he podido, me he estirado un pelín, así que ahora dejo la parte interesante que es Fernando Polo, que es el que más sabe de esto. No te tomaré la palabra, pero haré una cosa que era... voy a hacer una cosilla aquí, que os voy a sugerir cómo estaba viendo yo la presentación, ¿vale? Yo voy a hablar de... Da igual, o sea, yo voy a hablar de datos. Yo estaba viendo la presentación así. Uy, no tengo el vídeo puesto, ¿no? Así tengo el vídeo puesto, ¿no? ¿Verdad? Sí, estoy todo bien, todo bien. Todo bien, ¿vale? Lo veis, ¿no? El cómo tengo la pantalla. ¿Por qué? Porque es un rollo cuando usas Traspas, ¿no? Que pierdes la imagen de la gente. Entonces, a lo mejor queréis configuraros Zoom para que la imagen, ¿no? de quien habla, ¿no? Esté más o menos compensado con las Traspas que vamos usando, que realmente si fuera un auditorio, ¿no? Estaríamos usando un poco más de background, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente para decir que yo arranco por una cosa muy concreta, ¿no? Pues que esto es muy complicado. ¿Alguien tiene que decirle a Fernando, por cierto, Fernando, esos libros de ahí atrás, esos son en sueco, ¿no? Los de Ikea, ¿no? Esos son los que les decoran las estanterías, esos, ¿no? Ya. ¿Alguien tiene que decirle a Fernando? Sí, que te he visto ahí uno que pone Festis, eso lo he dicho, esto he visto en Ikea. O sea, alguien tiene que decir a Fernando que se dice data driven, pero que no pasa nada, que puedes estar diciendo driven y driven porque lo hace mucho más interesante, pero se dice data driven, que no pasa nada, ¿sabes? Que como si fuera en español data driven. Así que ponerte más data driven, pero vamos. Y lo que yo venía aquí a decir es que los humanos no somos data driven, ¿no? Y que esto está bastante demostrado. Llevamos 30 años, 40 años los científicos sabiendo y haciendo escáneres y entendiendo cómo funciona la psicología humana, ¿no? Y es un tema de supervivencia, ¿no? Es bueno que no seamos data-driven, porque gracias a que no somos data-driven, no nos ponemos a analizar las probabilidades de que el tigre que tenemos delante nos vaya a comer o no. Simplemente salimos corriendo, ¿vale? Pues igual que nos pasa eso, también vemos las noticias con tragedias, aunque realmente no es lo que deberíamos fijarnos, ¿no? Entonces, al final, las empresas, de alguna forma, lo que tienen que hacer es concentrarse un poco en cómo superar esa debilidad de la persona humana, del ADN, ¿no? que es un tema de evolución biológica, ¿no? Y es complicado, porque al final lo que tenemos que hacer es montar una organización que sea capaz de conducir al elefante, ¿no? Y esta es una metáfora que me gusta mucho. Por cierto, yo os voy a dejar mis Traspas, están en Google Slides, podéis hacer lo que queráis. Sobre todo son interesantes porque tienen notas de presentador y tienen muchos links, ¿vale? Muchas de estas cosas si las queréis profundizar, pues están en los links que os voy a dejar. Esta es una metáfora que me gusta mucho, que la elaboró Jonathan Haidt, que es un sociólogo, psicólogo y que popularizó luego otra persona, pero que nuestro cerebro es como un elefante, ¿no? Que va donde quiere y creemos que tenemos una capa racional que es capaz de dirigirle, pero realmente no es capaz de dirigirle, ¿no? Entonces nosotros somos
somos realmente gut feeling driven, ¿vale? O sea, realmente es así como es y no podemos ir contra nuestra naturaleza fácilmente. Podemos intentar educarnos, podemos intentar entrenarnos, ¿no? Pero no es fácil. Y hay 3 libros que os quería recomendar, por si queréis leer sobre que no somos data driven, ¿no? Uno es de Nassim Taleb, que es una maravilla para entender el rol que juega la suerte, ¿no? Para entender para gente que tiene una visión más estadística, ¿no? Es muy agradable, ¿no? Ver cómo él te cuenta una historia tan bien contada, ¿no? De cómo influye la suerte. Otro es un clásico, Daniel Kahneman, todos habéis oído hablar de él. Y otro es un libro, a lo mejor habéis oído hablar menos de él, pero que a mí me gusta mucho, lo leí de muy joven, de Jonathan Paulos, ¿no? Que es sobre el hombre anumérico, ¿no? En español. Pero que si no queréis leeros ninguno de estos 3 libros, que son realmente maravillosos para concienciaros un poco de intentar domar el elefante ese que llevamos todos dentro, podéis leeros este que va a salir, me han dicho, vamos, en las librerías en breve, ¿no? Que yo creo que ya se puede preservar, ¿no? Y si lo Esto no preservas se ahora, te lo vale, no dan se firmado. puede. Sí, sí. Bueno, entonces yo tengo como 5 recomendaciones y voy a ir muy rápido, ¿vale? Son muchas traspas, pero las dejo para que está todo explicado en los links que os dejo, ¿vale? Pero os voy a intentar dar como 5, yo creo que 5 formas de plantearnos cómo las organizaciones pueden domar al elefante, ¿vale? Que llevamos dentro. Uno es que entendamos cuál es la cadena de valor del dato, ¿vale? La cadena de valor del dato, o cuando hablamos de la cadena de valor del dato, muchas veces pues nos imaginamos posiblemente algo así, ¿no? Es decir, oye, mira, tenemos que entender de dónde vienen los datos, cuáles son las fuentes de los datos, tenemos que comprar datos, tenemos que habilitar puntos de contacto digital para extraer datos de ahí, ¿no? Luego tenemos que almacenarlos, ¿vale? Estas 2 partes son muy tecnológicas, tienen mucho que ver con puntos de contacto que se pueden hacer a mano, como la estadística a pie de calle en el parque empresarial. Me cuesta no decir el nombre del parque temático del que hablabas, Fernando. Pues lo puedes hacer con encuestas a pie de calle y luego las digitalizas y las subes a un sitio y esa es una fuente de datos, ¿no? La encuesta a pie de calle. Pero lo puedes hacer también ahora con muchos sitios, muchos wearables y muchos móviles y de todo, ¿no? Lo importante es que luego tengamos un proceso de almacenamiento. Todo eso es muy tecnológico. A partir de aquí se empieza a hacer pues hay 2 vías, ¿no? Una que es que personas humanas analizan los datos y toman decisiones informadas o informan a otros departamentos para tomar decisiones. Y otra es que empecemos a darle paso a esa inteligencia artificial de la que no quería hablar Fernando y que es menos inteligente de lo que nos gustaría, ¿no? Por supuesto, si lo que queremos es convencer a los jefes de que hagan algo, ¿no? Porque todos tenemos al final un jefe, pues además tenemos que visualizar bien los datos para que se entienda, etcétera, ¿no? No voy a entrar en todos estos puntos. Esto lo cuenta Fernando en un curso de Foxtrot sin problema. Arriba, evidentemente, está esa capa, ¿no? De estrategia, de cultura, es decir, cómo desarrollamos internamente las organizaciones una cierta cultura para intentar domar un poquito el elefante, ¿no? Y de gobernanza, como ha contado Fernando, ¿no? Este es un caso que me gusta contar, es uno de los proyectos más sofisticados de datos que hemos hecho en la empresa, en Good Rebels, que es, bueno, pues teníamos un cliente, Aliseda, que quería justamente racionalizar todas las fuentes de datos que tenía para sus campañas de marketing digital, ¿no? Aliseda es una inmobiliaria del Banco Popular que ahora está integrada en Santander, que, bueno, pues tenía muchas fuentes de información, hacían publicidad en muchos sitios y no eran capaces de decir, oye, ¿cuál es el modelo de atribución? ¿Dónde podemos? Entonces, empezamos a trabajar para montar ese modelo de atribución y ese dashboard y de pronto nos dimos cuenta que había un proceso crítico en el que los call centers, cuando recibían la llamada de la persona que estaba mirando en la web un piso que le podía interesar, el call center estaba ciego, ¿vale? Entonces, desarrollamos un sistema a través de un data lake, que es una tecnología sencilla o complicada, depende de cómo lo queramos complicar o hacer más sencillo, que es, al final, es la capacidad para almacenar todo tipo de datos estructurados, no estructurados, ¿no? Y meter ciertas patas de business intelligence para analizar y, bueno, pues todo eso va informando diferentes departamentos. Y bueno, el caso es que fuimos capaces un poco de dotar a la persona que recibía la llamada como, bueno, perdón, que me dio como la persona que estaba llamando en ese momento, qué piso estaba viendo, ¿vale? ¿Qué probabilidad tenía esa persona de ser un cliente privado o un cliente de agencia? Y en función de eso, eso era un modelo predictivo, es decir, esta persona, por el tipo de navegación que ha hecho en la web, es posible que sea una agencia. Y si es una agencia, tú tienes una forma diferente de trabajar con esa persona, ¿no? Y además,
por cierto, si este piso que estás viendo sabes que se ha vendido, te puede proponer en el acto, el sistema te puede llegar a proponer en el acto, oye, enséñale también esta vivienda y esta vivienda. Entonces, claro, solamente con esto conseguimos incrementar la conversión del call center, pero pues creo que un 80% o mucho más, ¿no? O sea, al final era como porque las personas que estaban llevando a la persona que estaba al otro lado del teléfono a comprar un piso tenían mucha más información, ¿no? Y al final, esto es parte del proceso de lo que hemos visto antes, ¿no? Perdóname, de lo que hemos visto antes, ¿no? Es el punto 2. No voy a entrar en todo demás, aunque podamos hablar un poco del punto 3 en la siguiente recomendación, ¿vale? Entonces, la otra es un poco a temas de cultura y de automatización, ¿vale? Y cómo estoy mirando un poco el reloj para que no... Voy a ponerme la alerta cuando quede, para que como en 5 minutos me avise. Y entonces, eso es para evitar gut feelings, ¿no? Para evitar el que al final pase lo que pasa. Este es un informe que yo uso muchas veces para contar cómo... Este informe tiene truco, ¿no? Lo hizo el Economist Intelligence Unit. Y es, si estás tomando una decisión y los datos que tienes a tu disposición contradicen tu instinto, ¿qué harías? ¿No? Entonces, solo un 10% decía, bueno, pues lo que digan los datos. Y la mayor parte de la gente decía, bueno, pues volvemos a coger más datos, reanalizamos los datos, hacemos otra ronda, pasamos de los datos, ¿no? Al final es complicado ir contra nuestro instinto, nos consideramos expertos. El libro de Kahneman demuestra en 18.000 ocasiones cómo los expertos se equivocan a la hora de tomar decisiones, ¿no? Nassim Taleb demuestra en su libro cómo nos equivocamos a la hora de tomar decisiones importantísimas porque estamos confiando en un instinto que no nos dice la... Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas empresas o qué van a hacer muchas empresas y cada vez más? Es evitar automatizar la toma de decisión y evitar que las personas a veces tomen la decisión, ¿vale? Estamos hablando de que esto puede poner en jaque a la alta dirección, a la middle management, a todo el mundo, pero si miramos ya qué está pasando, el 93% de la compra de medios digitales de tipo display en Inglaterra ya se hace por un proceso automatizado de subasta, donde hay muchísimos datos yendo y viniendo por todas las tuberías de ese gráfico tan chulo que dice Villarreal, por las tuberías, ¿no? Los datos tomando en microsegundos, en el tiempo que carga una página web y nos enseñan un anuncio. Se está tomando una decisión de qué anunciantes quieren empujar por el espacio en función de las cookies que tenemos. Evidentemente esto impacta en un futuro sin cookies, como ha dicho Chrome, como ha dicho Google con su navegador Chrome, etcétera, ¿no? Pero habrá otros mecanismos. Al final los datos son imparables, cada vez más decisiones van a estar basadas en los datos y si nosotros si no nos hacemos muy data-driven, pues habrá más máquinas tomando decisiones por nosotros, ¿no? Paso de esto es las matemáticas de una red neuronal. Se lo intento enseñar a mis alumnos muchas veces para intentar convencerles de que no son tan complicadas, pero luego ven esto y dicen, si te lees los papers, si te lees sobre inteligencia artificial y solo te lees los papers donde no se enseñan fórmulas matemáticas, vas un paso por detrás. La gente que hace el esfuerzo de recuperar las matemáticas de la carrera o del colegio, no es muy difícil, de verdad. Pero ¿por qué os cuento esto? Porque al final es un problema de tecnología y es un problema de cultura. Y nosotros nos gusta usar esta pirámide muchas veces, ¿no? De cómo la empresa va escalando. Es de 1 a 5, lo que he ido preguntando un poco, ¿no? De 1 a 5, ¿cómo está tu empresa? Pues hemos dicho, ¿cómo estaría en tecnología? Y por otro lado, ¿cómo estaría en cultura? ¿No? Y según vas subiendo escalones, pues vas haciéndote un poco más desde ciego a los datos, más reactivo, más proactivo, hasta que eres una empresa data-driven, ¿no? Y eso es como a nosotros nos gusta definirlo, pero, oye, tenemos otro montón de formas de definirlo, no hay problema. ¿Vale? Mi recomendación, y me quedan apenas 1 minuto 40, es que juguéis con los datos. O que si trabajáis en una empresa, que montéis escenarios para jugar con los datos, ¿vale? Porque es muy complicado, estamos de alguna forma, bueno, voy a pasar por las tasas, estamos de alguna forma inundados de datos y tenemos miedo a usar, como ha dicho Fernando, a poder jugar un poquito con un Excel, Esto lo hicimos con R, que es una mezcla de software y lenguaje de programación para tratar datos, ¿no? Y nos ayudó a hacer un clustering de un dataset muy grande de un retailer online
para poder hacer segmentos y para poder predecir la probabilidad de que un cliente fuera a pasar a un segmento o no. Y en función de qué hacía ese cliente en futuras ocurrencias en el e-commerce, éramos capaces de detectar si le podíamos hacer una campaña de un tipo o de otra, ¿no? Evidentemente, todos esos análisis que puedes hacer con cosas más complejas, como algunas herramientas que hay en el mercado, realmente lo que necesitas es darle a la gente también capacidades y permitirles jugar, ¿no? Y hay una recomendación que me gusta, que es la de, igual que ahora decimos, no dejes a estas, esto de que ya nos están diciendo qué aplicación dejas que te hagan el allow track o no track. Bueno, pues este pantallazo lo hice yo hace 4 o 5 años para hablar de la privacidad de datos y cómo nos moveríamos hacia un mundo en el que las empresas que ganan la confianza de sus clientes van a tener la confianza también para jugar con sus datos, porque yo les diré, a esta empresa, permíteme jugar con los datos, a esta empresa no le permitas porque me fío de ellos, ¿no? Y es curioso porque en un mundo sin cookies o cookies de terceras partes, la obsesión por lo que se llama el first party data, este informe es de Boston Consulting Group, acaba de salir, es la obsesión por el first party data va a ser tremendo, ¿no? Es como nos damos la confianza para conseguir que nuestros clientes nos dejen sus datos, su teléfono móvil, su email y, como ha dicho Fernando, que con esa confianza que estamos ganando no la perdamos o spameando o haciendo comunicaciones que no son relevantes para ellos, ¿no? Y por último, y porque creo que es una recomendación importante en la que nosotros ahora mismo estamos integrando ahora mismo un equipo de 10 personas en el entorno de analítica web, ¿vale? Como dice el fundador de esta empresa, que se está integrando en Good Rebels, cada vez que si tienes una página web estás perdiendo dinero, ¿no? Es muy difícil que haya que la gente, ¿no? O que las organizaciones sean capaces de hacer el CRO, que se ha puesto muy de moda, ¿no? Se llama Conversion Rate Optimization, que empezó hace, pues desde que existen las webs, ¿no? Es cómo consigo mejorar el ratio de conversión para algo que quiero hacer. Ese algo que quiero hacer puede ser suscribirse a un newsletter, puede ser comprar un producto en un e-commerce, puede ser dejarme los datos para que yo te llame, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos cada uno de los pasos que nos va llevando en traigo gente a la web, ve mi home, va a la página producto, de la página producto va al carrito de compra y cuando va al carrito de compra, abandona, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas todo eso? Realmente, la forma en que nosotros lo estamos haciendo para trabajar con nuestros clientes es desarrollando empresas que tienen, o personas, perdón, equipos que tienen capacidades de analítica de datos muy fina, equipos de trabajo en SEO, equipos de trabajo en compra de medio digital y equipo de trabajo en UX, ¿no? en UX UI, ¿no? La parte de si pongo el botón aquí, si pongo este color, si cambio el texto, he mejorado mucho la conversión, ¿no? Y hay software usando algoritmos de inteligencia artificial para ayudarnos en esa mejora de conversión, ¿no? Hace 4 años creo que escribimos un paper que es válido todavía, ¿no? De a qué olía el Data Driven Marketing. Esta se la dedico a Fernando. A qué olía el Data Driven Marketing. Tenéis ahí un código para descargarlo, como os vamos a enviar las traspas. De hecho, directamente hago un recap, ¿vale? Para evitar la ceguera de datos, ¿no? Entendamos la cadena de valor del dato. Las fuentes, el almacenamiento, el análisis, ¿no? La visualización y la capa de estrategia de cultura, ¿no? Desarrollemos una cultura de datos, ¿no? Y para evitar el instinto, ¿no? Y también desarrollemos automatización de decisiones. Hay cada vez más decisiones que es mejor que las tomen algoritmos. Insisto, si os leéis Kahneman, os demuestra varias veces que un algoritmo es mucho mejor prediciendo si un candidato va a funcionar bien en una empresa. Es mejor el algoritmo, sencillo, no un algoritmo de inteligencia artificial, una fórmula de 4 datos. Oye, ha estudiado esto de data, esto es tal, y no sé, y ha estudiado a trabajar en estas empresas. Es más fácil que el algoritmo acierte que nosotros como expertos haciendo entrevistas de trabajo, ¿no? Usemos, ¿no? Inteligencia artificial, hay muchos software que están utilizando BigML, por ejemplo. Si no conocéis BigML, es una plataforma para usar inteligencia artificial fantástica. Construir confianza para que la gente nos deje trabajar con sus datos de forma honesta y sensible y que nos obsesionemos con el CRO. Estas trampas están en ese código de QR, pero a lo mejor tenemos vuestros datos y tiene sentido que os enviemos la presentación detrás de vuestros datos para que nuestros mecanismos de automatización de envíos empiecen a entender que habéis descargado, habéis hecho clic
no habéis hecho clic, etcétera, y qué es lo que siguiente os enviamos. Ha sido un verdadero placer. Muy Y bien. ahora le dejo a Fernando que pregunte en plan cold calling, o sea, a puerta fría con los profesores a cotación. Sí, Silvia, sí. dinos qué crees de... Nada, aquí queda claro a quién le toca la pregunta, la primera. Bueno, aquí hay una pregunta antes de pasar a Ana, lo digo para que vayas pensando la pregunta. Aquí, creo que Marcos Cuenca preguntaba, ¿qué pasa cuando la gobernanza eres tú y has de gobernar a tu cliente? Pues bueno, creo que hay una cosa que va bien y es escribirte las reglas y ponerlas encima de la mesa. No haré esto. Un dato de un cliente es esto de aquí. Una persona que ha ido a un webinar no es cliente, no ha comprado, ¿sí? Es un amigo. ¿Sí? Entonces, definir, no es broma, lo de esta mañana era, el problema es que nadie había definido qué es un cliente. Y para los que adquisición era alguien que había comprado un céntimo, y para los de fidelización es alguien que gastaba 150 euros al año. Y entre ellos no se ponían de acuerdo. Entonces, claro, creo que es bueno escribir los criterios de gobernanza, otra vez, lo de qué es un dato de calidad, quién tiene acceso, cómo aseguramos la legalidad, es decir, cómo te asegura. La legalidad no es un tema de evitar multas, sino es un tema de garantizar la seguridad de todos. Que esto muchas veces la gente se cree que esto va de conseguir, pues que si alguien te hace una inspección, pues tenerlo todo organizado, y no es así. La legalidad tiene un sentido y es cubrir y mejorar la, la confianza que hay en el mundo de los datos. Y luego, pues, me he olvidado un último detalle que lo he pasado así por encima, lo estaba pensando antes, y es asegurar el cumplimiento ético de los datos. Hay cosas que están mal hacer con los datos. Sí, no tienen que hacerse, y hay cosas que deberían de hacerse bien. Entonces, bueno, esta era la respuesta a Marcos. Ahora, Ana, como has levantado la mano, ¿sí? ¿Qué pregunta tienes? Déjame que me pongo el audio, Fernando. O sea, cuando hay una cosa que me ha asombrado mucho, ¿vale? Que decías, la inteligencia artificial, no recuerdo ahora lo que decías, pero porque he sido yo, de hecho, cuando has dicho, oye, ¿qué es data driven, no? Pero yo cuando hablo de inteligencia artificial, me lo he escrito para ver si te convenzo. Y en especial te hablo de Machine Learning, de Big Data, desde un punto de vista de, a ver, partimos de la base que una máquina acierta el 90% y un humano un 60%, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial, desde un punto de vista de una mezcla de analítica avanzada, ¿vale? Y automatización, pues que nos permite no complementar o sustituir decisiones humanas para anticipar el futuro. Entonces, no entiendo por qué has dicho tú, y luego tú también lo has dicho, Fernando, en algún momento habéis como un poco, a ver, le habéis dado como una connotación peyorativa al término inteligencia artificial. Y quiero que me convenzas. Vale, hecho. Me Venga. gusta mucho, este es un tema, creo que hablamos de inteligencia con demasiada soltura. Fernando es un tío inteligente. Mi televisión dice que es inteligente, pero no lo es, ¿sí? Y le han puesto smart, con lo cual el primer elemento es a qué atribuimos inteligencia. Inteligencia es que soy capaz de progresar por mí mismo, ¿sí? Y soy capaz de construir algo que no estaba construido previamente. Esto a día de hoy solo existe en los sueños de ciencia ficción de científicos de computación cuántica. No alguien que tiene un Excel con un montón de datos y que lo que hace es agrupar y ordenar. ¿Sí? Entonces, creo que muchas veces asumimos, ¿sí?, que la agrupación de un algoritmo es aplicar una inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que hacer algo mucho mejor, y es que plantearnos cosas que no nos habíamos preguntado. Y eso, a día de hoy, en el 99% de los casos, no ocurre. ¿Sí? Un algoritmo de ordenación, como lo que nos enseñaba antes Fernando, de hemos hecho clusterización de clientes, es una ecuación más o menos compleja, más o menos sofisticada, sí, que se retroalimenta de unos datos concretos, pero en verdad hace una instrucción de te doy un input, trabajas y das un output. No el output haces lo que a ti te dé la gana, ¿sí? O me planteas un output y me dices que cambies el input. No, haces un algoritmo, tiene la lógica de in, process y out. Esto no es inteligencia. Inteligencia es que se genera una espiral creativa que modifica el process. Y esto a día de hoy
no se da en el 99% de los casos. ¿Y un algoritmo de recomendación, como sería Netflix o como sería el proyecto donde yo estoy ahora inmersa? Agrupa. Agrupa, recomienda y crea, ¿no? Netflix lo que te plantea es, te va agrupando y te dice, Ana, tú eres una chica, no voy a entrar, tú eres esta chica de esta manera que eres muy parecida a Doris, ¿sí? Y seguro que la portada de Stranger Things te gusta más que aparezca la protagonista que no el policía, y te agrupa. ¿Eso es inteligencia? No, lo siento. Eso es una agrupación prediseñada. Yo le callo a Fernando, que no, pero o sea, nos perdemos en la nomenclatura. A mí, que efectivamente que le llames inteligencia artificial, pues significa que si la inteligencia estás comparando con la inteligencia humana, la inteligencia especializada y la inteligencia generalista, ¿no? La generalista es la de Robocop, digo, la de Terminator, esa no existe todavía. La especialista está haciendo cosas muy sofisticadas. Y entonces da igual que sea inteligencia que no. Si tú tienes una inteligencia que ya es capaz de conducir un coche o que es capaz de reconocerte la cara, pues ya estamos utilizando ya inteligencia artificial todo el rato, con lo cual es fantástico y hay que acelerar y duplicar el esfuerzo. Y Ana, si estás en un proyecto en el que estás haciendo inteligencia artificial, enhorabuena, es lo que hay que hacer. Hay que invertir en inteligencia artificial. O sea, yo no sé si cuando yo he hablado he tenido algún tipo, yo ahí soy menos, la inteligencia artificial es una cosa sofisticada, es muy de datos, es muy numérica, es muy matemática. La gente que realmente está investigando y avanzando en inteligencia artificial es gente muy de laboratorio, ¿vale? Y luego las grandes tech son las que tienen la capacidad realmente para invertir en todo eso. Pero, ¿y cómo le llamas a la tecnología que es capaz de procesar grandes volúmenes de datos, entonces? Bueno, eso se llamó en su momento Big Data y tal, pero da igual. O sea, al final, lo importante, yo soy mucho más pragmático que Fernando en ese sentido. O sea, yo creo que hay que usar la inteligencia artificial. O sea, o sea, ese algoritmo que hemos visto es un algoritmo K-means, ¿vale? Es muy antiguo. Y es Machine Learning Supervised, ¿vale? Está categorizado como inteligencia artificial, o sea, eso hay una cierta categorización. Inteligencia artificial es una parte es el todo algoritmo que es capaz de predecir, categorizar. O sea, lo que dice Fernando, que no es inteligencia, es lo que el corpus de la academia le llama inteligencia, ¿vale? Entonces, inteligencia artificial es hay todo algoritmo que predice o es capaz de categorizar los cuantos es un algoritmo de inteligencia artificial. Dentro de esos hay unos que se llaman de Machine Learning, que tienen diferentes capacidades, y dentro de eso están las las redes neuronales profundas, que han sido la revolución más visible de los últimos 15 años, porque empezaron a reconocer caras y a poder conducir coches. Pero que lo que veis es que para mí todo eso hay una taxonomía y da igual. Tú al final tienes que decir, oye, para mi negocio, ¿qué aplica? La realidad, ahí no sé si estoy de acuerdo con Fernando o no, o estamos alineados. La realidad es que la mayor parte de los negocios, sobre todo pymes y medianas empresas, y muchas grandes empresas, porque no son capaces de dominar, como gran organización, no son capaces de dominar los diferentes elefantes que aparecen por la organización, ¿no? Entonces, al final lo que está pasando es que no te haría falta tanta machine learning, inteligencia artificial, porque a veces con un Excel, o como ha dicho Fernando, es que con una encuesta de calle, con un teléfono móvil y con no sé cuántos, te haces una organización data-driven, ¿vale? Entonces, no te hace falta tanta inteligencia artificial, ni para mí, hay que hacer el hype alrededor de eso. Para mí, pero si hay gente que no usa Excel, es que inteligencia artificial. Como bien conoces, Ana, yo soy bastante talibán en las definiciones porque creo que luego llevan a engaño, ¿sí? La potencialidad que tiene la tecnología para hacer otras cosas la menoscabamos por asignar el término inteligencia artificial a un algoritmo que ordena clientes. Así te lo sintetizaría, ¿sí? Un algoritmo que ordena clientes y clusteriza y que te da una recomendación es un algoritmo. No es, pero está bien que definamos de forma correcta. Tengo algoritmos de Machine Learning, cojonudo, ¿sí? Estoy haciendo proyectos neuronales con ordenadores cuánticos. Te digo, joder, pues entonces sí que estás más que avanzado porque entonces estás construyendo redes de inteligencia artificial que tú le preguntas una cosa y te salen con otra. Sí, entonces de repente nos damos cuenta, pero a día de hoy la gran mayoría de proyectos que yo he estado cercanos que dicen inteligencia artificial son puros algoritmos de recomendación. La gran mayoría de proyectos que hablan de Big Data son agrupaciones de datos, sí, que son muchos, pero que te caben en un ordenador. Muchas veces son small data, pero es igual de útil. Cualquiera. Entonces, creo
Antes Fernando lo ha revelado, el 1 de diciembre sale un libro súper chulo. Oye, ni me he preguntado que tú no habías hecho el Cabrón. spoiler, pero lo hacía yo. No, macho, no me jodas. Estaba planificado, estaba perfectamente planificado. Cabrón. Bueno, espero haberte ayudado, Ana. ¿Más preguntas? Hay una pregunta por ahí. Alberto Gómez. Alberto, venga, que es el último en llegar en preguntar. Venga, a él le das anotado. Tema que muchas veces... Alberto, ¿no quieres contarla tú o la leemos o qué? Yo la leo. No, la cuento. Sí que más, no es una pregunta, es casi una reflexión basada en cosas que estamos viendo. Claro, no quiero venir aquí a dar una ponencia, joder, para estar vosotros, simplemente sabéis. Pero lo formulo como una pregunta. ¿No creéis que muchas veces las conclusiones que sacamos son erróneas porque no sabemos cómo han sido obtenidos los datos que estamos analizando? Bueno, este es el tema del governance que comentaba. O sea, hemos hablado de cosas que requieren de mayor profundidad. O sea, en 20 minutos es muy difícil, pero el governance, cuando ponemos que es uno de los pilares básicos para que esto funcione, no es una tontería. Asegurar que la calidad un email sin contexto, sin dónde se ha recogido ni por qué, no es un dato válido en muchos casos. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva de que el que dirige y gobierna y asegura que esto pues, se puede llevar a cabo, tiene que asegurar que cualquier dato que se guarda cumple una serie de requisitos y de criterios. Si no, no se guarda. Esto creo que muchas veces nos venimos arriba con guardar datos. Los que hayan montado un proyecto de Data Lake es muy divertido porque de repente se guarda todo. Data Lake, Data Warehouse era un sitio donde guardabas una base de datos, Data Lake es lo metes todo. Y esto ha llevado a las empresas a guardarlo todo. De todo, hasta las entradas de la gente en el torno de la entrada de la oficina. Súper interesante, algún día lo necesitaremos. ¿Sí? Hombre, si lo haces con lo de la pulsada del sueño, pues a lo mejor tenemos ahí algo interesante que se espera. Entonces, de repente, guardamos, ahora como el acceso y el guardado de datos es tan accesible y el procesado es tan económico, pues se guarda todo. El problema es que cuando te pones a revisar te das cuenta de que calidad y fiabilidad de los datos es baja. Y entonces está bien guardar datos, pero si no sabes el contexto, vas a dedicarle mucho tiempo a intentar entender quién guardó ese dato y si había permiso o no había permiso. Pero Alberto, hay que decirle que esa es la típica excusa para seguir tu instinto. O sea, es exactamente por lo que es la típica excusa de no, es que los datos no son buenos. No, señor. Y entonces ya hago lo que quiero yo. No, Fernando, que nos conocemos hace muchos años. Yo no he dicho que los datos no sean buenos. He dicho que siendo buenos los datos y habiendo sido recopilados de forma legítima, si no sabes cuál es la fuente de esos datos, puedes realizar análisis que te lleven al origen de cómo se han analizado los datos. Y voy a casos que han salido publicados en prensa de algoritmos racistas y todas estas cosas, que cuando analizas cuál es la fuente del dato, lo que está dándote el algoritmo es precisamente cuál es la fuente del dato. Y si quien lo analiza, habiendo seguido un proceso de governance estricto y todas estas cosas, si no sabe lo que está analizando, es muy difícil que tengamos unos resultados que aporten real valor, ¿no? De acuerdo. Muy buena reflexión. No me quieras cambiar las cosas, Fernando. No, que lo vea que te había escuchado mal. Polo, me refiero a Polo, hablarías. Sí. Nos veremos. Victoria levanta la mano. Victoria ha levantado la mano. Dale. Hola, buenas a todos. Hola, Victoria. Buenas. Me sitúo. Yo hago investigación cualitativa, o sea que os podéis imaginar por dónde van mis preguntas. He visto una tuya, Small Data. El tuyo es más de Small Data. Esto un poco preguntaba, me refiero, yo hago Small Data, ¿no? Y Thin Data, si la quieres llamar así, pero estoy súper abierta al Big Data, ¿no? Y justamente este tema, por eso he entrado. Y eso os quería preguntar, ¿no? Desde vuestro punto de vista como expertos en esta otra parte, ¿cómo lo integráis, no lo integráis y qué opinión os merece, ¿no? Yo tengo una cosa muy concreta de hoy mismo, ¿vale? Que ha salido en uno de los proyectos que estamos haciendo. Yo de investigación sé algo, pero tampoco lo sé todo. Tengo como tranchas en las que he aprendido cosas porque he tenido proyectos alrededor de eso.
Yo soy muy de combinar, pero eso lo te va a decir todo el mundo, ¿eh? Soy muy de combinar cuantitativo y cualitativo cuando lo puedes tener y cuando el cuantitativo tiene sentido. Si el cuantitativo tiene mucho coste, por alguna razón, o si el análisis es cuantitativo o lo que sea, pues oye, a lo mejor. Pero fíjate, esta mañana preguntábamos un proyecto, ¿no? Estamos haciendo Research UX para usabilidad de un proceso de alta para una compra de tarjetas y de tarjetas de pago. Y la persona de nuestro equipo, una persona que lleva mucho tiempo haciendo UX Research, llega el directivo y dice, oye, pero ¿cuánta gente? Porque hemos hecho un proceso de un usability test, ¿vale? Pero ¿cuánta gente? Hemos preguntado, porque claro, esto pueden ser 5 mindundis y ahora vamos a tomar decisiones que pueden costar no sé cuánto por 5 mindundis. Y es muy radical, ¿sabes? Que es que 5 personas en un test de usabilidad, 5 te sacan el 80% de los problemas de usabilidad de cualquier proceso de registro. O sea, 5. Que si haces 7, a lo mejor sacas el 83, pero que es que llega un momento que dices, si es que los más fuertes, o sea, entonces el impacto que tiene en el negocio hacer 5 procesos de usabilidad para llegar para resolver, o bueno, si te pones a resolverlo, el 80%, vamos, como te descuides no te compensa hacer mucho más, porque hay un coste en la acceso del data, sobre todo en research, ¿no? Eso lo sabes tú más que yo. O sea que yo soy muy fan de la cualitativa, muy fan. Small data, super small data, micro data. O sea. Si te puedo, para mí te resumo, es la gran mayoría de gente que hace Big Data no hace Big Data, ¿sí? Para empezar, hay muy pocas organizaciones que hacen Big Data, muy pocas. Yo he visto el almacén de datos de un banco en España donde están todos sus datos y eso es Big Data, es decir, es un edificio. Todo lo que utilizan servicios en la nube no son Big Data, o sea, hay un edificio y eso, si cabe en un edificio, te digo, es Big. Si está alojado y se pueden hacer consultas fáciles, es Small. La segunda es que nos hemos obsesionado por el hecho de tener acceso a todos los datos a olvidarnos de la estadística básica, que es la fiabilidad, la fuente. Entonces, fíjate el ejemplo que... He dicho que es que un algoritmo sencillo te puede dar una predicción muy fiable sin necesidad de... El algoritmo, el ejemplo que he puesto yo antes del parque de atracciones, que es PortAventura, ahora que somos pocos, ¿sí? Te decía que en verdad 2 horas, ¿sí? Te dan una previsión súper afinada y para los canales, ¿cuánto hay que para un proyecto de definir canales de atribución? Fernando, esto es un lío. Sí, porque al final cada uno de los canales de atribución, que si la web, que si el social, que si el no sé qué, que si el e-commerce, es un lío. Nada, unos encuestadores te dan un pulso rápido para que tú puedas tomar decisiones. Entonces, muchas veces, ¿sí? ¿Dónde está el balance? Pues bueno, hay un tema que me tiene muy con la atención muy puesta en ello y es la velocidad a la que necesitas el dato. No necesitas los datos aquí y ahora, no necesitas todos los datos aquí y ahora. Cada dato tiene su ritmo. Cada dato requiere de su momento. ¿Sí? Entonces, para según qué decisiones, pues ostras, mucho mejor un quali, ¿sí? Que nos da un primer pulso para tener bien claras las preguntas, para pasar a confirmar y parametrizar perfectamente el modelo y a partir de ahí meterle datos. Pero es un proceso continuado. ¿Sí? No es uno versus otro, sino ahí está todo enganchado. Yo pensaba, o sea, si nos remontamos a la prehistoria, ¿no? Cuando solo teníamos el quali y el quanti y no teníamos el big data, ¿no? Ya generaba a veces problemas, ¿no? Porque si no estaba preguntado con la suficiente precisión a nivel cuantitativo, te daba una información que no sabías por dónde interpretar, ¿no? Un tanto por ciento dice que le interesa la salud ya, pero ¿qué entienden por salud, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y esto cuando había un cuestionario diseñado por un experto, ¿no? En cuantitativo, ¿no? Aún así podía ocurrir esto. Claro, yo me pregunto, cuando ya nos estamos yendo directamente al dato, ¿no? Del que habláis vosotros, y ni siquiera está quizá este planteamiento bien pensado, ¿no? De qué tipo de dato quiero, si está hecho no desde expertos en datos, sino directamente desde la empresa, ¿cómo se gestiona esto, ¿no? Para que el dato que están obteniendo sea válido y útil. A ver, yo te voy a decir una cosa.
No sé, Fernando, te toca. Si no, se me ha ido el santo al cielo. Que justamente estaba poniendo el post de, o sea, discúlpanos, que estaba poniendo el post de Gómez, de Alberto, y me pide a mí la pregunta. Repítala muy rápido. Sí, que si ya era un problema, ¿no?, que un experto en cuantitativo hiciese las preguntas de manera correcta para que la respuesta fuese inequívoca, me pregunto que ahora que los datos muchas veces los están analizando, incluso buscando directamente el responsable de una empresa que no es experto en esta materia, ¿cómo se aseguran que aquella información que están obteniendo tenga el valor, ¿no?, que está bien obtenida, que está bien preguntado y que está bien matizado, ¿no? Sí. Bueno, en general, la respuesta muy rápida que hay una respuesta muy rápida que es la de tienes que hacer algo muy agile, ¿no? Que al final tienes que hacer mucha prueba A/B testing, mucho ciclo rápido de aprendizaje, ¿vale? Que es lo que ese de la transpa que he puesto del informe de Boston Consulting Group insiste mucho en un proceso que yo he llamado de alguna forma, pero para eso somos súper buenos de estrategia, que es un proceso del fast test learning, no sé cuántos, que es como haces para comprobar la calidad de datos a través de un proceso de prueba y error. O sea que es, pero claro, son cosas sofisticadas, ¿eh? O sea, hay que aprender, hay que saber de eso y no es fácil. Antes se cuestionaba la fuente y la exactitud, o sea, y en las últimas discusiones ha sido si el modelo es preciso, es fiable y cuál es el alfa de Cronbach del modelo. Con lo cual, la discusión sobre si esto es cierto o no, yo creo que Fernando lo ha explicado muy bien antes, de cuando hay un dato, ¿sí?, la gente reacciona de una manera. Últimamente no paro de encontrar gente que discute el modelo matemático porque no confirma lo que ellos quieren confirmar. Y entonces incluso hacen acciones para destruir el modelo o para confirmarlo. Entonces ya es como muy loco, con lo cual siempre estamos en esta disyuntiva de antes era me discuto el dato cuantitativo, ahora discuto el modelo matemático. ¿Por qué 2 horas en la entrada del parque y no 3? ¿Sí? ¿Quién ha dicho 2? Esta discusión en otro contexto es lo que se está hablando en muchas empresas. 5%, esto es muy alto, esto es intolerable. A ver, joder, tener el dato a las 10 de la mañana de cómo va a ir el día, joder, ya nos gustaría a muchos negocios saber de cómo va a ir el mes o el trimestre. Entonces yo creo que... Eso claro, la idea de que, o sea, en empresa, en entorno, bueno, en cualquier entorno familiar, personal o profesional, pero en entorno profesional, si tú con un pequeño esfuerzo tienes un impacto muy alto, es lo que tienes que hacer. O sea, y de hecho, lo que está por encima de eso puede que no te compense en términos de inversión, coste, ¿no? Coste, impacto, etc. Estoy absolutamente de acuerdo. Y yo también soy muy de un dato malo, a veces es mejor que un dato bueno, excepto si es un dato muy malo. Es jodido, pero... O sea, perdón, he dicho, no, perdona, me he equivocado. Es un dato bueno, perdón, un dato malo es mejor que ningún dato. ¿Vale? Y sobre todo cuando es un tema de evolución, por ejemplo, algo así. Me da igual que sea como mido o no mido si yo si soy capaz de, por ejemplo, de medir evolución. Dicho eso, somos todos muy poco data driven, ¿eh? No, o sea, a ver, yo creo que hay el ser humano es muy o sea, es que está demostrado. Hay una cosa que no hablamos mucho. Somos numéricos. El ámbito personal de la habilidad que tenemos con los datos. Es decir, si yo te digo, ¿sois capaces de descargar todo vuestro historial de sueño de vuestro móvil y todas las consultas y todos los pasos que habéis dado para poderlos cruzar con la cuenta bancaria? ¿Quién sería capaz? Pocos. De repente nos damos cuenta de que sí, quiero que mi empresa sea súper orientada a los datos, pero yo soy incapaz de buscarme un dataset y buscar la correlación que hay entre el sueño y la felicidad. Solo como última anécdota, yo llevo 1 año cada noche escribiendo qué tal ha ido el día. ¿Ha ido bien? ¿Ha sido wow? ¿Bien? ¿Regular? ¿De 1 a 5? 4. Y luego digo la razón. Ha sido por temas personales, familiares, por amigos, por relaciones o por trabajo. Y entonces me he hecho el dataset de todos los datos de mi último año para confirmar que soy un tío afortunado y feliz y que tengo muchos más días buenos que malos, porque mi mente me engaña. Como soy un tío optimista, pues me lo creo. ¿Sí? Entonces eso lo voy a cruzar con mi gasto bancario, con mis horas de sueño y con el número de pasos, y gracias a eso voy a intentar construir el algoritmo de la felicidad. Esto será el próximo webinar. El Fernando perfecto, el Fernando perfecto. Voy a construir el Fernando perfecto, no como el otro Fernando que está ahí. Bueno,
Nos Pues hemos nada, pasado. Esto queda muy de familia. Eso me gusta porque cuando los webinars se prolongan más de lo debido, es que hay buen rollo. Y cuando los webinars son muy estrictos, nosotros tenemos muchos webinars con Inglaterra y en cuanto a los ingleses se meten por medio, todo tiene que ser a la hora. Qué sufrimiento tener que terminar a la hora. Eso es muy complicado. Es complicado que ser data driven. Bueno, chicos, espero que os haya parecido interesante. Un placer a todos. Fernando, como siempre, un placer. Me encanta hablar con Fernando. Me siento más acompañado. Y nada, espero que os haya gustado y seguiremos hablando de esto. Recibiréis un mail con las presentaciones y con otras cosas. La gente de Good Rebel son los mejores para proyectos de data driven, ¿sí? Y desde Foxize tenemos un itinerario para que mejoráis vuestras habilidades con los datos. Así que si os apetece, seguís por ahí. Y si no, nos vemos en el próximo webinar. Un placer.